Bien, continuamos entonces con esta primera sesión de nuestro curso de especialización en contrataciones del Estado. Hemos revisado cómo los cambios son paulatinos, a veces drásticos, cómo estos cambios surgen y aparecen de una tendencia marcadamente definida por cómo la transmisión, la forma de transmitir los conocimientos determinan los cambios y cómo estos han impactado no solo en la sociedad, sino en la forma como la sociedad se organiza a nivel de lo que es el Estado, y como hemos denominado modernización del Estado, aquel Estado enfocado en el ciudadano, enfocado en el desarrollo territorial, con una mirada integral, holística y también distributiva. Bien, ahora vamos a examinar dentro de eso uno de los principales componentes o elementos de la modernización del Estado, que consiste en la gestión para resultados. Es decir, la población busca o valida al gobierno aquel que genera resultados concretos en una repercusión positiva en la vida de los ciudadanos. ¿Cómo podemos entender la gestión para los resultados? Primero, solamente vamos a poder entender los resultados en función del proceso. Un proceso entendido, por ejemplo, como en el caso de una línea de producción de automóviles, si por un lado ingresan las piezas, las llantas, el motor, el chasis, dentro existe un proceso y al final del proceso sale el auto ensamblado, ¿no? Hay un input con insumos, hay un proceso interno y hay un output o resultado final. Es al interior de este proceso, entender este proceso, cómo funciona, cuáles son los elementos que favorecen un mejor resultado y cuáles son aquellos elementos que generan fallas en el resultado, que donde podemos encontrar una gestión medible, una gestión que puede ser estandarizada a través de indicadores. Este proceso tiene por fundamento esencial su enfoque al ciudadano. Hablamos ahora entonces del cliente ciudadano, es decir, así como en el mercado privado, la empresa se enfoca en satisfacer al cliente, de fidelizar al cliente, este concepto se ha trasladado a la gestión pública, de tal suerte que el cliente ciudadano, con su percepción de la calidad de los servicios públicos, los valida o los deslegitima, y en general el actuar del gestor público está enfocado en satisfacer esas expectativas del ciudadano. Para ello, hay herramientas como son el enfoque ciudadano, el uso de la tecnología, la transparencia, que como hemos visto es una tendencia global de este siglo XXI, la rendición de cuentas y resultados perceptibles medibles, como decíamos, en relación a la gestión por procesos, y todo ello enfocado a un incremento del bienestar integral y distributivo de las personas. La Secretaría General de Gestión Pública de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, nos propone este listado de lo antes y lo actual, ¿no? Lo anterior o clásico del enfoque funcional y la gestión por procesos orientada a resultados en lo que corresponde al Estado moderno. Vamos a hacer énfasis en un elemento. El primero, en el enfoque tradicional, el énfasis está puesto en el bien y el servicio, en el ejercicio del puesto, ¿no? En el ejercicio del cargo. En la gestión moderna está puesto en la satisfacción del ciudadano, orientado a la prestación adecuada de bienes y servicios. Como decíamos, y lo decía Ricardo Palma en las tradiciones peruanas, en el modelo clásico, venido a menos porque es ineficiente, el ejercicio de poder se definía por no me des, ponme donde hay, yo ya me la busco. En un territorio competitivo que puede escalar posiciones en relación al bienestar que ofrece a su población, el enfoque está en la prestación de los servicios. Es un enfoque totalmente distinto. Por esa misma razón, en el enfoque vertical, funcional, clásico y ya en franca desaparición, la existencia de errores o de desviaciones en el sistema se centra en quién cometió el error, ¿no? Para sancionarlo. En cambio, en una gestión por procesos, si existe un error, lo que interesa es por qué ocurrió ese error.
Si ese error se puede atribuir a la persona, que es un caso aleatorio, o ese error se puede atribuir a una falla en el proceso, y en cuyo caso, sea que venga Juan o venga María, lo destituimos, lo mandamos a la cárcel, luego viene Pedro, si el proceso no cambia, pues eventualmente se va a producir el mismo error. Por lo tanto, más importante que castigar a la persona, que también hay que hacerlo, es modificar el proceso, reinventar el proceso, estructurar el proceso de manera que no tenga esa falla. Ese concepto es el concepto que utiliza Japón con el aporte que hace J.W. Deming en la gestión de la calidad total, basados en la mejora continua, es decir, lo que han denominado es el Kaizen. La mejora continua se funda en establecer pequeños cambios basados en mejoras acá al proceso, identificando y buscando que el error o el desperdicio sea cero. Pues bien, estos conceptos son los que ahora se maneja para la gestión de los servicios, ¿no? Un funcionario, un servidor público que no los comprenda, bueno, evidentemente va a quedar fuera del esquema, ¿no? Como aquel que pretende escribir a máquina de escribir, esas antiguas, ¿no? En lugar de utilizar un smartphone o utilizar una computadora de última generación con capacidades de internet y de acceso a la nube, ¿no? Hay una gran distancia entre uno y otro esquema. Pues bien, decimos que la gestión del Estado por procesos, por resultados, tiene que ver con satisfacer las necesidades del cliente usuario, de la población que son los que a quienes se dirige la prestación de estos servicios. ¿Cómo se produce al interior del usuario esta percepción? Aquí nos propone Deming, ¿no? El usuario tiene una expectativa del servicio. Un servicio de salud, mi expectativa es que hay un tiempo de espera, que puede ser 10 minutos, 15 minutos, es mi expectativa. ¿Cuál es el servicio recibido? Bueno, me atendieron en 10 minutos. ¿Cuál es mi percepción? Es satisfactoria. Es decir, frente a lo que yo esperaba, he recibido un servicio igual o mejor de lo que yo esperaba, a mi expectativa. Por tanto, mi percepción va a ser que es un servicio adecuado. ¿Qué ocurre cuando el servicio esperado no corresponde a la expectativa? Es decir, yo tenía, mi expectativa era que me atiendan en 15 minutos. Ha pasado hora y media y nadie me dice nada. Estoy en el hospital, vamos a entrar ya casi a la segunda hora, me estoy agravando y no recibo ninguna clase de servicio. ¿Cuál es mi percepción? El servicio no funciona, el Estado no funciona. Como se pueden dar cuenta, la percepción del usuario, del cliente usuario, es trascendental para establecer si el proceso está llegando a un producto que brinda satisfacción, que alcanza a brindar adecuados niveles de calidad para ese usuario. Con este concepto podemos entender, por ejemplo, en el caso de nuestro territorio, en el Perú, teníamos al frente, en el año 2019, un gran evento de relevancia mundial a cargo de los peruanos, que era la organización de los Juegos Panamericanos, que involucraba especialmente 166 obras públicas. Y ya sabemos cómo, en materia de obras públicas, no era precisamente el mejor modelo a nivel de la experiencia con la construcción de hospitales paralizados y demás. Sin embargo, para los Juegos Panamericanos, los peruanos sí nos pusimos la camiseta y sí logramos, en un contexto de gestión por resultados, bajo transparencia, bajo rendición de cuentas, etcétera, y especialmente bajo un concepto que se introduce en la gestión de los contratos, denominado el colaborativo, ¿no? El contrato NEC, donde, como decíamos al inicio, el centro de las expectativas no está en que vamos a favorecer intereses públicos o intereses privados. No, ambos, entidad y contratista, miran un solo objetivo, la fecha de entrega, el just in time que decíamos hace un momento. Y bueno, se invirtieron 4.000 millones de soles a través de estos contratos Estado-Estado, contrato NEC de colaboración, y los Juegos Panamericanos, a la fecha límite de inicio, de inauguración de estos,
estaban todas las instalaciones completas, todos los insumos, accesorios, equipamiento completos. Se cumplió el just in time, aquí en el Perú. En ese sentido, por ejemplo, ahora, en el año 2020, el presupuesto público estaba calculado en 177.367 millones de soles, de los cuales poco más del 60% se dedica o se destina a la adquisición de bienes, servicios, ejecución de obras, para justamente la adecuada prestación de los servicios públicos. Uno podrá decir en un sentido de confrontación de intereses públicos y privados. Ajá, 177.000 millones, oportunidad para que los corruptos hagan de las suyas. Sí, es una realidad que tenemos que entender. Pero ¿qué tanto ha cambiado el entorno? ¿Cuál es el ambiente en el cual nos encontramos ahora? No es el mismo ambiente del año 1980. Recordemos cómo la tecnología de la información ha cambiado este entorno, este ambiente. Los elementos no solo de transparencia, que es una voluntad del Estado, sino del acceso a la información que desarrolla la propia población a través de sus propios medios, del Facebook, de las filtraciones de información y demás. Hoy en día no es igual ni es lo mismo enfrentar esa clase de decisión de aprovecharse de lo ajeno o frustrar los anhelos del país en función de la corrupción. La corrupción como tal parte de las fallas en el proceso, ¿no? Es decir, el objetivo cambia, la mira del objetivo cambia, en lugar de mirar hacia la concreción de la fecha de entrega de un inmueble, de un servicio, un hospital, un puente, una carretera, nos enfocamos en cuánto dinero va a dejar eso, ¿no? Por donde pasa el agua deja algo, moja, así dicen los corruptos, ¿no? Muy bien, cuando existe esa falla en el proceso, evidentemente tenemos que modificar el proceso, restablecer, reconfigurar las necesidades, la identificación de la necesidad pública. Para Deming, que como repetimos, es el padre de del éxito económico e industrial de Japón, ¿no? Un conjunto de islas que en los años 45 al 50 sufrió la derrota de la Segunda Guerra Mundial a expensas de dos bombas atómicas, ¿no? En Nagasaki e Hiroshima. Y sin embargo, en poco menos de 50 años, ha salido de lo que puede significar esa catástrofe y se coloca a nivel de primer mundo. ¿Cómo enfrenta estas situaciones, este territorio, que definitivamente es un territorio exitoso? Bueno, ha establecido que las fallas en el proceso pueden ser de dos causas. Las causas especiales, y las causas comunes, que son aquellas que repetidamente se van a producir consistentemente. Por ejemplo, el caso de la corrupción, por ejemplo, el caso de la no entrega a tiempo de los bienes, o la mora, el retraso en la entrega de la conclusión de las obras. Lo que aporta Deming al sistema de modernización del Estado es pues enfocarnos la mejora en justamente cuando identificamos una falla común, en modificar el proceso, ¿no? Entonces, en la gestión para resultados de las contrataciones del Estado, las fallas en el proceso que sean repetidas, que sean comunes, es pues el escenario de la mejora continua. Por eso, por ejemplo, en la ley de contrataciones vigente, en el texto único ordenado de la ley de contrataciones que en este momento rige, que es el decreto aprobado por el Decreto Supremo 082-2018 EF, el artículo primero nos indica que la finalidad de la ley de contrataciones es maximizar el valor de los recursos bajo el enfoque de gestión por resultados. Todo lo que hemos venido conversando sobre modernización del Estado ahora se plasma, ¿no?, en el primer artículo de la ley de contrataciones, que es su finalidad. ¿Cuál es su finalidad? La contratación de bienes y servicios y obras bajo el enfoque
de gestión por resultados. ¿Qué gestión por resultados? Just in time, justo a tiempo y en la mejor relación de precio y calidad, ¿no? ¿Y cómo termina la norma? Nos dice que permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Se dan cuenta cómo el enfoque ciudadano está presente en la ley de contrataciones. Todo lo que se hace en el procedimiento de contrataciones está enfocado a la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos, que tenga una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos bajo un enfoque de gestión por resultados. Bien, ¿qué debemos entender por gestión por resultados? Hay un principio básico de flexibilidad que nos establece el Plan Nacional de Modernización, aprobado por el Decreto Supremo 04-2013 PCM, de 2013 todavía, hace ya 7 años, que tiene un desarrollo superior y que ahora, por ejemplo, se encuadra en el principio de eficacia y eficiencia que nos ofrece el artículo 2 de la Ley de Contrataciones. Nos indica que el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución, estamos hablando de la fase de acto preparatorio, fase de selección y la fase de ejecución contractual, deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad. ¿Cuáles son los fines, metas y objetivos de la entidad? Están centrados en el enfoque al ciudadano, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales. Este es el centro de la gestión por resultados. Es decir, nos propone que las decisiones deben ser flexibles, priorizando la consecución de los fines, es decir, por ejemplo, la fecha de entrega de los bienes, priorizando la conclusión de la obra, priorizando la entrega efectiva de los bienes y servicios sobre las formalidades no esenciales. ¿Y cuáles son esas formalidades? Nos encontramos en el artículo 14 de la ley 27444, ¿no? Que nos dice cuáles causales de nulidad son no trascendentes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, aquellas cuya formalidad omitida, si se hubiese realizado correctamente, no hubiera alterado el resultado o la decisión, ¿no? Por ejemplo, el vencimiento de la fecha de la vigencia de poder, que está en 30 días, estoy trayendo una vigencia de poder con 45 días, pero luego regularizo y entrego la vigencia de poder que corresponde. Ya, entonces no se alteró la decisión. Es efectivamente quien era el representante legal de la entidad. Esto para efectos de flexibilizar la toma de decisiones en función de priorizar el resultado, de priorizar los fines, metas y objetivos de la entidad sobre la realización de formalidades no esenciales. Muy bien, este es el contexto de la gestión por resultados, una herramienta de la gestión por resultados, la flexibilidad. Bien, sin embargo, en colorario, es decir, acompañando esta flexibilidad, también se tiene el tema de control. Hay una equivalencia, hay una balanza, ¿no?, entre lo que es flexibilidad y control. El artículo 9 nos dice que los funcionarios servidores y también los contratistas, en un contexto de colaboración, del contrato de colaboración, del espíritu de colaboración que anima a ambas partes para la prosecución de los fines públicos y la repercusión positiva en los ciudadanos, nos dice que son responsables de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión de manera eficiente. Recordamos el principio de eficiencia y eficacia, bajo el enfoque de gestión por resultados. Nuevamente nos resalta el contexto de la flexibilidad, ¿no?, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato. Y aquí está el elemento central, el axis de esta sesión inicial de nuestro curso de especialización. ¿Qué elementos se toman, se adoptan, qué criterios se toman, cuál es el respaldo, cuál es el fundamento que da sustento a las decisiones que se toman en materia de contrataciones con el Estado? Bueno, la eficiencia, la gestión por resultados y la flexibilidad, privilegiando
los resultados sobre la realización de formalidades no esenciales. Como más claro, ¿no? En un contexto de medio ambiente, de la infoesfera, donde prima la transparencia y la rendición de cuentas. Muy bien. En este punto hay que tomar en cuenta, respecto de la realización de formalidades no esenciales, que las formalidades esenciales son aquellas que están pues contenidas en la ley de contrataciones y su reglamento. ¿Solamente allí? No. Lo nuevo en la ley de contrataciones del Estado 3225 es que no toda la ley está contenida en la ley. Diríamos que la normativa de contrataciones del Estado está en la ley y también en los documentos del procedimiento de selección. Esto lo establece el artículo 12 del texto único ordenado de la ley de contrataciones, que nos dice: la entidad califica a los proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos, entre otros, previstos en el reglamento. Para dicho efecto, los documentos del procedimiento de selección deben prever con claridad los requisitos que deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación. ¿Y cuáles son estos documentos del procedimiento de selección? Son las bases administrativas. ¿Y las bases son de libre redacción? No. Ya desde el año 2014 y especialmente a partir del año 2016, la entidad utiliza bases estandarizadas. Recordarán los servidores y también los contratistas que las bases estandarizadas tienen unas notas, generalmente de un color azul, ¿no? Bueno, en el 2014 eran unas notas de sugerencia, eran unas guías, ¿no?, de cómo llenar o interpretar algunas partes de la ley de contrataciones. Por ejemplo, nos decía que en materia de las garantías de fiel cumplimiento debía de por o póliza de caución o carta fianza, ¿no? Y nos indicaba ahí la nota a efecto de adecuadamente completar este documento técnico que son las bases estandarizadas con los datos de la contratación en concreto que se está realizando. A partir de la ley 3225, las notas, la letra en azul, la letra pequeña, dentro de las bases administrativas, son normativa de contrataciones del Estado. Son formalidades a cumplir. Porque, por ejemplo, en materia de lo que es calificación y evaluación, los criterios nos establecen limitaciones que proceden o provienen de los reiterados pronunciamientos que se han venido dando como precedente administrativo en razón a si corresponde o no corresponde establecer como criterios de calificación, es decir, que admite o no admite la propuesta, ¿no?, algunos elementos que podrían resultar exorbitantes o que no tienen una vinculación directa con el objeto de la contratación. De tal manera entonces que el incumplimiento por parte de la entidad de los criterios en letra azul en el momento de la redacción de las bases también son fundamento de una observación en la fase de observaciones y consultas a la entidad y que eventualmente va a declarar siendo fundada retirando de las bases ese requisito no congruente o excesivo, ¿no? Eso hay que tenerlo presente tanto para proveedores como para servidores. La letra en azul en las bases estandarizadas no es una sugerencia que pueda o no tomarse, son parte de la normativa de contrataciones con el Estado. Entonces, existe una especial importancia en identificar formalidades no esenciales de las formalidades esenciales. ¿Por qué? Porque en este medio ambiente que ahora nos encontramos, ¿no?, de la infoesfera, tenemos que, por ejemplo, me va a permitir ponerme los lentes, de este lado tenemos los sistemas electrónicos, los sistemas informáticos que dan soporte al sistema de contrataciones con el Estado. Tenemos el SEACE, versión 3.0, que es el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado. Comenzó siendo un portal de anuncios, ha pasado en la versión 2.0 a interactuar con el proveedor y con las entidades, y en el sistema 3.0, en el SEACE, se desarrolla toda su selección. Tanto es así que actualmente los postores cargan al sistema, ¿no?, en PDF, cargan su propuesta técnica, ¿no?, de manera que ahora sí no la pueden cambiar. Lo que ofertaron es lo que ofertaron. Si hubo error, ahí está el error. Si la oferta es minúscula, mínima, ahí está. Muchas veces ocurre, ¿no? Se tiene una propuesta suma alzada para la contratación, digamos, de 10.000 galones de combustible, el galón de más de 12 soles, son como 100.000 soles, y hay que poner el precio unitario, y le ponen 10.50, ya pues,
no corresponde a la suma alzada que debía ser 102.050 o algo por el estilo, ¿verdad? Esos errores en la propuesta no se pueden corregir. Queda ahí, para hoy y para siempre. Ya están subidos al sistema, ¿no? Hay que tomar en cuenta este impacto en la gestión pública de todo lo que ha significado los cambios en la informática, como hemos venido conversando en los videos 1 y 2. Pues bien, asimismo, esa contratación que está registrada en el SEACE también se ve plasmada en el sistema de Infoobras, que ya es un sistema de rendición de cuentas, digamos, donde la población accede y encuentra en qué nivel de estado de avance está una obra. Pero también está enlazado con el SEACE de manera que reza cuál es la contratación última que se ha hecho. Y por último está el SIAF. SEACE, Infoobras, SIAF, tienen además bots, que son pequeños programas rutinas que establecen y identifican cuál es el contexto, cómo se ha realizado esa contratación. Está expuesto, está abierto. Es lo que implicaba este principio de gobierno abierto, gobierno de datos abiertos. Entonces, las relaciones entre proveedor y entidad, bajo datos abiertos, están completamente abiertos al escrutinio público, pero también al escrutinio de los sistemas de control, de la propia entidad en su sistema de control interno, de la entidad de control como es la Contraloría General de la República y de la Fiscalía o Ministerio Público. En ese sentido, cómo poder desenvolverse en medio de este ambiente, ¿no? Este medio ambiente, la infoesfera aplicado a la gestión pública y especialmente a las contrataciones con el Estado, con 3 elementos. Primero, convergencia, es decir, ambas partes, o todas las partes involucradas, estamos llamados a apuntar hacia un mismo fin y objetivo, que es la gestión por resultados en función de el impacto positivo en la vida de los ciudadanos. Para ello requerimos de tener especialidad, es decir, yo no me puedo lanzar como proveedor a entrar en las contrataciones públicas sin entender todo el proceso interno y no su complejidad, pero sí su laboriosidad. Es laborioso y es de especialistas. Cualquier empresa debe contar con especialistas en materia de contrataciones con el Estado para desenvolverse adecuadamente y no incurrir en fallas a la identificación de formalidades esenciales y formalidades no esenciales, que como hemos visto es sustancial. Y por último es especificidad. ¿Qué se entiende por especificidad? Que el que hace A no hace B. Es decir, si la gestión está a cargo de un funcionario que está en la obligación de anteponer los fines y los resultados en función de la repercusión positiva a los ciudadanos y para ello aplicar flexibilidad, esa decisión de flexibilidad y su contexto tiene pues que ser aceptada por el resto de los órganos de control, ¿no? Y le dará las motivaciones, las explicaciones, se hará la evaluación costo-beneficio de ello y evidentemente allí no cabe ya que exista una segunda o tercera interpretación del órgano de control o del Ministerio Público. Atención, los amigos que participan en el curso, representantes del Ministerio Público. No podemos sustituir vía interpretación si el funcionario A o B en la toma de decisiones donde adoptó la gestión por resultados y la flexibilidad, lo hizo bien o mal en función de el resultado del solo la esfera de la contratación pública. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Como sabemos, en la actualidad, gracias a 2 o 3 sentencias del Tribunal Constitucional en materia penal sobre indicios, el indicio justamente es un error administrativo, ¿no? Que se ha calificado que los errores administrativos ocurridos en la fase de acto preparatorio, selección o ejecución contractual son indicios de la comisión de los delitos de colusión ilegal y de negociación incompatible. Y por eso decíamos que la correcta identificación de formalidades esenciales o formalidades no esenciales es crucial para esto. Y es una responsabilidad tanto de el contratista como de la entidad poder apreciar correctamente cuáles son. ¿Qué es colusión ilegal? Concertar para defraudar. ¿Qué es negociación incompatible? Es el interés indebido del funcionario en llevar adelante un proceso que tiene errores. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Bueno, los errores, se ha antepuesto
al alcanzar el resultado esperado, que repercute positivamente en la población, a formalidades no esenciales. ¿Y por qué son no esenciales? Hay que fundamentar. Entonces, en este contexto de gobierno, datos abiertos y de imputación por indicios, es necesario que tanto funcionarios, servidores, agentes del órgano de control y empresarios, proveedores, comprendamos a nivel de especialidad, especificidad y convergencia cuál es el contexto en el que se desarrollan las contrataciones del Estado para desarrollarla de manera, digamos, no solo ética, sino segura en relación a reducir los riesgos de desviación de la gestión del Estado. Con ello, hemos concluido esta parte inicial de este curso de especialización. Los animamos a continuar con la siguiente sesión en relación ya a los actos preparatorios, comenzando con el plan anual. Muchas gracias.